¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un pasaje de verdad poderoso y hasta leccionador del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 18, un momento en que la conversación se centra en los asuntos internos del reino de los cielos. Cosas como la humildad, cómo tratarnos entre hermanos y, algo que es crucial, el cuidado que debemos tener con los miembros más débiles de la comunidad. Y de entrada, este pasaje nos lanza una pregunta fundamental que, la verdad, nos obliga a evaluar el impacto que tenemos en los demás. O sea, ¿nuestra presencia ayuda a construir la fe de otros o, sin darnos cuenta, nos convertimos en un obstáculo para los que apenas empiezan su camino? Para poder entender bien a fondo la advertencia que nos hace Jesús, es clave que primero definamos dos términos que Él usa, y ojo porque quizás no significan exactamente lo que pensamos a primera vista. El primer término es escandalizar. Hoy en día, cuando oímos esa palabra, pensamos en algo chocante, un escándalo público, pero aquí el significado es muchísimo más profundo. Se refiere al acto de causar un tropiezo espiritual, de poner una barrera que puede desanimar o dañar gravemente la fe de una persona. ¿Y quiénes son los pequeños? Bueno, no se trata solamente de niños. El término es mucho más amplio y abarca a cualquiera que esté en una posición, digamos, vulnerable dentro de la comunidad. Los creyentes nuevos, los que son más sensibles, los que andan luchando con dudas o simplemente los que están en las primeras etapas de su viaje espiritual. Ok, ahora que tenemos los términos más claros, vamos a explorar la advertencia de Jesús. Y les adelanto, Él no se anda con rodeos para subrayar la gravedad de este asunto. Porque el daño espiritual es algo que Dios se toma muy, pero muy en serio. Y la advertencia es impactante. Jesús usa una imagen súper gráfica y severa para que nos quede claro que dañar la fe que apenas nace en alguien es una ofensa de una gravedad extrema a los ojos de Dios. ¿Y cómo se ve esto en la práctica, en el día a día? No siempre son acciones malvadas y súper evidentes, ¿eh? A menudo son actitudes mucho más sutiles. Por ejemplo, una crítica que humilla en lugar de ayudar a crecer. Una corrección que se hace sin una pizca de amor. Imponer reglas rígidas que terminan ahogando la fe, o simplemente menospreciar a alguien por su aparente falta de madurez. Y claro, todo esto nos lleva a una reflexión personal que es inevitable. Cuando interactuamos con otros, sobre todo con los más nuevos en la fe, ¿las palabras que usamos son como un bálsamo que fortalece o más bien como una daga que hiere? Pero Jesús no se queda solo en la advertencia, también nos hace un llamado a tomar una responsabilidad radical, súper personal, para eliminar cualquier cosa en nosotros que pueda hacerle daño a otros. Esta es, sin duda, una de las declaraciones más fuertes del Evangelio. Y a ver, seamos claros, no es un mandato literal, por supuesto que no. Es un lenguaje exagerado, extremo, para ilustrar un punto que es crucial, la urgencia y la determinación con la que debemos arrancar de raíz nuestras propias actitudes y hábitos dañinos. Aquí podemos ver el contraste con total claridad. Por un lado están esas actitudes que hacen tropezar, el orgullo, la dureza, ese espíritu crítico que todo lo juzga. Y por el otro, lo que deben reemplazarlas, las marcas de la verdadera madurez espiritual. Hablamos de paciencia, amor, humildad y una consideración genuina por los que son más débiles. Y aquí la pregunta se pone todavía más directa. Proteger la fe de otra persona a veces requiere un sacrificio personal. Exige que renunciemos a nuestro supuesto derecho a ser duros o a tener siempre la razón, por un bien mucho mayor, cuidar el corazón de un hermano o hermana en la fe. Pero, ¿por qué todo esto es tan grave? La razón de fondo, y nuestro siguiente punto, es el valor inmenso, gigante, que Dios mismo le da a cada uno de estos pequeños. Primero entendamos bien qué significa menospreciar. Es básicamente mirar a alguien por encima del hombro. Es pensar que sus luchas son insignificantes, que su fe es inmadura, o simplemente ignorar su presencia y sus necesidades. Es, en el fondo, una actitud de superioridad. Y justo frente a esa actitud, Jesús nos presenta una verdad que es simplemente asombrosa. Estos pequeños a quienes podríamos tener la tentación de ignorar, tienen una conexión directa y constante con el trono de Dios. La imagen de sus ángeles viendo el rostro del Padre simboliza su dignidad, su protección divina y el valor eterno que tienen. El punto crucial es este. Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Hay que, como se dice, cambiar el chip. Donde nosotros a lo mejor vemos inmadurez, falta de conocimiento o debilidad, Dios ve algo precioso. Ve una fe que está naciendo, una vida que se está transformando y la valora de una forma inmensa. Y aquí está, digamos, el examen final para el corazón. La mirada que tenemos hacia los nuevos creyentes. ¿Refleja la ternura, la paciencia y el valor que el Padre les da?
o más bien refleja nuestra propia impaciencia y nuestro propio juicio. Entonces, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Hemos visto la advertencia tan severa, nuestra responsabilidad personal y sobre todo el valor inmenso que tienen los pequeños en la fe. En resumen, el mensaje es clarísimo. Una comunidad de fe que es saludable y madura no se define por su conocimiento o por su fuerza, sino por cómo trata a sus miembros más vulnerables. No los aplasta con exigencias, sino que los acompaña con paciencia mientras van creciendo. Cerramos entonces con este llamado. Que este análisis nos inspire a ser personas que construyen, que restauran con gentileza y que se convierten en instrumentos para el crecimiento de otros, protegiendo con mucho celo la fe que es tan preciosa y vulnerable de los pequeños que están entre nosotros.